sobre religiones comparadas. En esta clase haremos la crítica al mormonismo, a los testigos de Jehová, a la iglesia local, a la iglesia de unificación y a la iglesia de Chambugyo. Capítulo 10. Mormonismo. El mormonismo también se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Número 1 de número romano. Líder religioso de la secta, Joseph Smith Jr. Smith nació en Windsor, Vermont, en diciembre de 1805. Afirmó que el ángel Moroni apareció y le dio una revelación en septiembre de 1823. Afirmó que el ángel le enseñó: todas las iglesias actuales están mal. La Biblia del mundo occidental está enterrada en una pequeña colina en Manchester, Nueva York. Smith afirmó, después que él tradujo esa Biblia, dijo que el ángel llevó la copia original al cielo. Publicó el Libro de Mormón en 1830. Los mormones creen que José Smith fue un profeta. Smith fundó el mormonismo en abril de 1830. En julio de 1843 comenzó la poligamia. Fue asesinado por una revuelta en junio de 1844. José Smith tenía 56 hijos a través de 17 esposas. Número 2 de número romano. Segundo líder religioso de la secta, Brigham Young, insistió en la poligamia y tenía 56 hijos de 25 esposas. Trasladó el mormonismo a Salt Lake City, Utah, en 1846. Murió en 1877. Número 3 de romano. Principales doctrinas. Número 1. Sobre la Biblia. Ellos creen que el libro de Mormón también es la palabra de Dios. Crítica. El libro del Mormón es un plagio de más de 1000 pasajes de la Biblia King James de Inglaterra. Oliver H.P. Cowdery y Martin Harris, que tradujo el libro de Mormón, se retiraron más tarde del mormonismo. Cuando se separaron del mormonismo, confesaron que sus testimonios eran mentiras. Número 2. Sobre la doctrina de Dios. Dice: así como nosotros somos humanos, Dios también es una criatura con cuerpo material. Nosotros, los seres humanos, también podemos llegar a ser dioses al final. Adán es nuestro Padre y nuestro Dios. Dicen: Dios será caucásico, hombre blanco. Crítica. Dios es espíritu. Solo hay un Dios. Número 3. Sobre la doctrina del pecado. Dicen: fue bueno que Adán comiera el fruto que Dios le prohibió comer. Si no hubiera comido el fruto del conocimiento del bien y del mal, no habría conocido el bien y el mal, y no habría tenido hijos físicos. Fue bueno que Adán comiera el fruto del conocimiento del bien y del mal. Crítica. Adán pecó al comer el fruto del conocimiento del bien y del mal. Desobedeció el mandato de Dios.
El mormonismo no reconoce el pecado original. Número 4. Sobre la doctrina de la expiación. Dicen, la expiación de Cristo fue solo por el pecado de Adán. Afirman, la expiación de Cristo no fue suficiente para expiar los pecados de toda la humanidad. La crítica. La expiación de Jesucristo es suficiente para perdonar los pecados de toda la humanidad. Hebreo 9, 12 a 14. Número 5. Sobre la soteriología. Señalan que se puede ir al reino de los cielos mediante los ritos y buenas obras. Afirman, hay tres clases de reino de los cielos: el reino del sol, el reino de la luna y el reino de las estrellas. Afirman que la vida matrimonial continuará incluso después de la muerte. Crítica. El hombre es salvo por la fe en Jesús. Los creyentes no se casarán ni serán dados en matrimonio después de la resurrección. Mateo 22:30. Capítulo 11. Testigo de Jehová. Los testigos de Jehová se reúnen en los salones del reino. Número 1 de número romano. Líder de la secta religiosa, Charles Taze Russell. Russell nació en Allegheny, Pensilvania, en 1852. Creció con miedo del infierno desde su infancia. Cuando tenía 20 años, se interesó por la fecha de la segunda venida de Jesús a través de un libro escrito por un líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1879 publicó la revista El Atalaya. En 1874 sostuvo que regresaría Jesús de manera invisible al ojo humano. Sostuvo que en 1914 llegará a su fin el tiempo de los gentiles y los poderes políticos mundanos serán destruidos. Pero sus profecías fallaron. Murió en 1916. Número 2 de número romano. Principales doctrinas. Número 1. Doctrina de Dios. Ellos niegan al Dios de la Trinidad. Dicen, hay un solo Jehová que existe para siempre y Él es el Creador. Crítica. No creen en Jesús el Hijo y no creen en el Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia habla claramente de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, el Dios de la Trinidad. Mateo 3, 13 a 17, Mateo 28, 19 y 2 de Corintios 13, 13, 1 de Corintios 12, 4 a 6. Número 2. Cristología. Dicen, Jesús no es Dios, y Jesús es el primer ser humano criado por Dios. Por lo tanto, Jesús nació sin una naturaleza divina. Crítica. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Dios de la Trinidad. Lucas 1:35, 1 de Juan 2:2, San Juan 1:1, Colosenses 1:15, 1 de Timoteo 2:5. Jesús es Dios. Número 3. Neumatología. Niegan la personalidad del Espíritu Santo. Crítica.
El Espíritu Santo es la tercera persona del Dios de la Trinidad. El Espíritu Santo tiene personalidad. 1 Corintios 2:11, Efesios 4:30, 1 Corintios 12:11, San Juan 14:26, Hechos 13:2. Número 4. Doctrina de la resurrección. Afirman, después de la crucifixión de Jesús, su cuerpo se descompuso y solo su espíritu resucitó. Crítica. La Biblia dice que Jesús resucitó tanto en cuerpo como en espíritu. San Juan 20, 24 a 29, San Lucas 24, 43, 1 Corintios 15, 12. Número 5. Doctrina de la segunda venida de Cristo. Dicen, Jesús ya regresó invisiblemente en 1914. Actualmente está reinando sobre el mundo en el cielo. Crítica. Jesús volverá al fin del mundo de una forma que todo ojo le verá. Hechos 1:11, 1 de Tesalonicenses 4:16, Apocalipsis 1:7. Número 6. Doctrina de la Escritura. Utilizan la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. También cambiaron todas las palabras Señor y Dios por Jehová. Crítica. Cambiaron la Biblia, añadieron y quitaron parte de la Biblia. Sin embargo, la Biblia fue escrita por la inspiración de Dios. 2 de Timoteo 3:16. Por lo tanto, nadie debe añadir o quitar ninguna parte de la Biblia. Apocalipsis 22, 18, 19. Número 7. Soteriología. Dividen a los que han de ser salvos en dos grupos. El primer grupo pertenece a los 144.000 elegidos. El segundo grupo pertenece a las otras ovejas. Deben trabajar duro para recibir la salvación. También creen en un cielo terrenal. Afirman que el reino milenial tendrá lugar en esta tierra desde el 1975 a 2975. Ellos creen que la salvación se obtiene por fe y obras. Crítica. Cualquiera que cree en Jesucristo recibe la salvación. Efesios 2:8, Hechos 2:38, Apocalipsis 7:4 a 8. Habla de los 144.000. Este es un número simbólico. Esto se refiere a todos los creyentes que son salvos. Esto está escrito en Apocalipsis 7:9. Número 8. Doctrina del infierno. Dicen que no hay infierno ni juicio eterno. Crítica. La Biblia habla del infierno como castigo por el pecado. Mateo 5:22, 8:11, Lucas 13:14, 2 de Pedro 2:17, Judas 1:13, Apocalipsis 20:15. Número 9. Doctrina del hombre. Afirman, el alma del hombre no es inmortal, sino que se exterminará junto al cuerpo en la muerte. Crítica. La Biblia dice que el alma del hombre es inmortal. Génesis 5:1, Job 32:8, 2 de Corintios 5:1, Eclesiastés 12:7. Número 10.
Doctrina de los últimos días. Dijeron que el Armagedón tendría lugar el 1 de octubre de 1975, pero fallaron. Crítica. Nadie conoce el día ni la hora de la segunda venida de Jesús. Mateo 14:36. Número 3 de número romano, publicaciones. Algunas publicaciones son La Atalaya y Despertad. Número 4 de número romano, el problema con estas personas. Se niegan a servir en el ejército o usar armas. Niegan las transfusiones de sangre a los pacientes. Rechazan los sistemas del gobierno. No creen en Jesús. No creen en el Espíritu Santo. No creen en el infierno. Capítulo 12. La iglesia local. La iglesia local es conocida como Huhanpai o los Shouters en China. Por favor, consulte la conferencia anterior sobre Huhanpai. Número 1 de número romano. Doctrina de la Trinidad. Dicen que hay un Dios 3-1. Ellos creen en el Dios 3-1, en el que 3 se hicieron 1. ¿Qué es el Dios 3-1? Dicen que durante el proceso de la encarnación, las 3 personas llegaron a ser una persona. Dicen, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Espíritu Santo. Sostienen que hay 3 niveles de un solo Dios. Sostienen que el hombre resucitado puede llegar a ser uno con el Dios 3-1. Dicen, el hombre puede llegar a ser Dios. Crítica. Esto es similar al modalismo. Dicen que el Padre se convierte en Hijo y el Hijo en Espíritu Santo. Sin embargo, no podemos llegar a ser Dios. Isaías 43:10, Eclesiastés 5:2. Nosotros creemos en el Dios de la Trinidad. Número 2 de número romano, Cristología. Dicen, en la encarnación de Cristo, sus dos naturalezas se mezclaron y no se hizo hombre ni Dios. Crítica. Creemos que la naturaleza divina de Jesús y la naturaleza humana se convirtieron en uno. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Mateo 1:18-21. Número 3 de número romano, doctrina del hombre. Dicen, Satanás entró en el cuerpo del hombre después de la caída. El cuerpo físico es satánico y demoníaco. Crítica. Ellos ven la carne y los huesos del hombre como malvados. Esto es incorrecto. Son ascetas. También tienen cierta característica de gnosticismo. Los gnósticos afirman que el espíritu es bueno, pero la carne es mala. Número 4 del número romano. Doctrina del pecado. Dicen, el pecado es el diablo encarnado. El cuerpo del hombre es una morada para el pecado. Crítica. El cuerpo del hombre no es malo, pero el pecado del hombre es malo. El pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Nosotros, los creyentes, pecamos porque la naturaleza corrupta que hay en nosotros nos hace pecar. Número 5 de número romano. Eclesiología. Dicen,
Solo debe haber una iglesia local en cualquier ciudad. El hombre no puede ser salvo si no está dentro de la iglesia local. Crítica. Afirman que debe haber una iglesia en cada ciudad. Debe haber una iglesia en Beijing, una iglesia en Seúl y una iglesia en Nueva York. Debemos leer cuidadosamente Romanos 16, 3-5. Allí dice que Pablo saluda a la iglesia de la casa de Priscila y Aquila. Había muchas iglesias en Roma. Mateo 18, 19-20 dice que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, allí se encuentra Jesús. También dicen, la salvación se encuentra solamente en nuestra iglesia local. Esta afirmación es incorrecta. Cualquiera que cree en Jesús recibe la salvación. Capítulo 13. Iglesia de la Unificación. La Iglesia de la Unificación fue fundada en Corea. También se llama la Federación de Familias para la Paz Mundial y la Unificación. Número 1 de número romano. Líder religioso de la secta es Moon Sun-myung. Moon nació en Cheongju, Pyeongbuk-do, en Corea, en 1920. Su verdadero nombre es Moon Young-myung. Se casó con Choi Sun-gil en 1945. Se divorció de ella en 1957. Se casó con Han Hak-ja en marzo de 1960. Moon Sun-myung tenía 17 hijos de 4 mujeres. Estudió el principio divino por Kim Ben-moon en 1945. La mayoría de la exposición del principio divino vino de las ideas de Kim Ben-moon. Fue encarcelado durante 3 meses en 1946, cumpliendo la condena por generar desorden social. Fue encarcelado durante 2 años y 8 meses después de cometer adulterio con una mujer casada en 1948. También fue encarcelado por 3 meses por violar la ley de servicio militar. Fue encarcelado por 15 meses en Estados Unidos, condenado por evasión de impuestos en 1984. Murió en septiembre de 2012. Número 2 de número romano. Descripción general de las doctrinas. La exposición del principio divino es la adición de 800 versículos a la Biblia. Añadieron filosofía oriental a la Biblia. También añadieron la filosofía de Hegel. También añadieron filosofía de Joaquín de Fiore y Lessing. La exposición principal divino dice lo siguiente: el Antiguo Testamento es el texto del nivel inicial. El Nuevo Testamento es el texto para el siguiente nivel. En esta era de la ciencia, el texto adecuado de la nueva verdad es la exposición del principio divino. La exposición del principio divino fue influenciada por la idea oriental del Xinjiang y la teoría de los 5 elementos de la filosofía occidental. Dicen que Dios
es el dios masculino de las dos naturalezas del Yin-Yang. Dicen que Dios es la raíz de la relación Yin-Yang entre el universo y el hombre. Así, la exposición del principio divino llama Trinidad a Dios, Adán y Eva. Dicen que todo el universo fue creado a través de la operación de Yin y Yang. La exposición del principio divino también dice lo siguiente: Eva cayó en la tentación del ángel caído Lucifer, y Eva comió el fruto del conocimiento del bien y del mal. Esto significa que Eva tuvo relaciones sexuales con Lucifer. Dice que después de eso, Eva tuvo relaciones sexuales con Adán. Así fue como pasó la sangre de Satanás. Como resultado, Adán y Eva no reprodujeron la sangre buena de Dios, sino que reprodujeron la sangre maligna de Satanás. Por lo tanto, la sangre de la humanidad, que tiene la sangre de Satanás, debe ser purificada. Se refieren a esto como la renovación o cambio de la sangre. Creen que Munseonmyeon, el Señor de la Segunda Venida, es el Salvador que da sangre limpia. Creen que Munseonmyeon limpia la sangre de la humanidad que ha sido contaminada por Satanás. Esta es en última instancia una religión del sexo grupal. Son inmorales y antiéticos. Dicen: Jesús tomó la cruz en la primera venida para redimir al hombre esclavo, pero no redimió totalmente a la humanidad. Munseonmyeon, el Señor de la Segunda Venida, completó la expiación perfecta. Dicen: es por eso que debemos creer en Munseonmyeon. Dicen: la sangre de lo que tiene relaciones sexuales con Munseonmyeon se hará limpia. Número 3 del número romano. Principales doctrinas. Número 1. Doctrina de Dios. Dicen: el Dios Jehová es un fracasado que no logró una creación ideal. Por lo tanto, debemos creer en Munseonmyeon, el otro creador que completa las obras de restauración. Crítica. Jehová Dios es todopoderoso, es el Rey de todos los reyes y es el único Dios. Jehová Dios es el Creador. Génesis 1:1, primero de Timoteo 6:15 a 16. Número 2. Cristología. Dicen: Jesús no fue concebido por el Espíritu Santo, sino que es un hijo ilegítimo. Dice: Jesús es un ser criado como nosotros los humanos. Crítica. La Biblia dice que Jesús se encarnó. Juan 1:14, Romanos 9:5. Jesús nació de la Virgen María por el Espíritu Santo. Mateo 1:18. Dicen: Jesús entregó su cuerpo a Satanás cuando tomó la cruz. Sostienen: Jesús no completó la redención. Munseonmyeon completó la restauración de la providencia y la redención completa. Crítica. Niegan la redención de Jesús. Número 3. Doctrina de la caída. Afirman: la caída del hombre sucedió por causa de la sangre de Satanás. La humanidad recibió la sangre de Satanás. Por lo tanto, debemos cortar la sangre de Satanás y recibir la sangre de nuevos padres.
La historia del fruto del conocimiento del bien y del mal no es más que una parábola y un símbolo. Eva, que se contaminó con la sangre de Satanás, durmió con Adán y por lo tanto la sangre de Satanás fue transmitida a su descendencia. Crítica. Esto está muy mal. Nosotros los humanos nos corrompimos porque desobedecimos el mandamiento de Dios. Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, y esto fue pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es desobedecer el mandamiento de Dios. Génesis 2:17 y Génesis 3:11. Son pervertidos sexuales. Munson-myon sostiene el sexo grupal. Esta es una religión extremadamente absurda. Son inmorales y antiéticos. Número 4. Ceremonia de bodas en masa. Sostienen, restauramos la familia que llegó a fracasar en el huerto de Edén a causa de la caída de los padres de la humanidad. Crítica. Realizan ceremonias extravagantes en sus bodas masivas. Su meta es la unificación de la sangre mundial mediante las bodas masivas. Este es su intento de construir un reino de la Iglesia de la unificación. No debemos ser seducidos por tales religiones absurdas. Capítulo 14. Cheonbukyo. Cheonbukyo también se conoce como Chodogwan. Número 1, el número romano. Líder religioso Park Tae-son. Park nació en Dokcheon-gun, Pyeongan-buk-do, en Corea, en 1917. Fundó Cheondo관 en 1956. Construyó el Sinyangchon en 1957. Fue encarcelado por 1 año y 3 meses, condenado por fraude en 1958. Cambió el nombre a Consejo de Avivamiento del Centro Evangelístico Cheonbukyo en 1980. Park Tae-son afirmó: "Yo soy el Dios Padre. Yo soy el nuevo Dios de 5.798 años que vino a esta tierra". Dijo: "Toda la Biblia es mentira". Murió de una enfermedad cardíaca en 1990. Las entidades comerciales de Cheonbukyo incluyen Sion Synthetic Fiber Joint Stock Company, Sion Steel Joint Stock Company y Sinangchon Industry Joint Stock Company. Número 2 de número romano. Principales doctrinas. Número 1. Principio misterio. El principio misterioso es la restauración de una ciudad milenaria basada en Park Tae-son. El nombre misterio viene de Colosenses 1:26. Park Tae-son afirma que él es el misterio. Crítica. Misterio en Colosenses 1:26 es mysterion en griego, y esto se refiere al secreto de Dios, el Evangelio de Cristo. Número 2. Doctrina de la creación. Dicen: hay 2 principios del bien y del mal
en el universo que se independizaron en el tiempo de la creación. Dicen, los dos principios del bien y del mal se oponen entre sí y están en mutua batalla continua y eterna. Crítica. Sostienen el dualismo y tratan a Dios y al diablo como seres iguales. Sus ideas se basan en filosofías orientales. Número 3. Soteriología. 1 entre paréntesis. Teoría de la salvación del justo del oriente. Isaías 41:2 dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Señalan oriente, se refiere a Corea, y dicen que el justo del oriente es Pakteson. Crítica. Esto está mal. El oriente se refiere a la dirección de Dios, Ezequiel 43:1 y Ezequiel 44:1. El que se levantará del oriente se refiere históricamente al rey Ciro. Proféticamente se refiere a Cristo. El oriente se refiere a cualquier país o pueblo del mundo donde se lleva a cabo la obra salvadora de Dios. Número 2 entre paréntesis. Teoría de la salvación del olivo. Pakteson afirma ser el olivo. Dicen que hay que orar en el nombre de Pakteson. El pueblo lo alaba diciendo, nuestro olivo ha llegado. Dicen, somos salvos por el olivo. Ellos creen que reciben el perdón de sus pecados por la imposición de las manos del olivo. Afirman que reciben bendiciones por el agua de manantial y las bendiciones que otorga el olivo. Crítica. Esto está mal. El olivo en la Biblia simboliza a Jesucristo. Zacarías 4:12, Apocalipsis 11:4. El hombre recibe la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Aquí concluiremos la sexta conferencia sobre religiones comparadas. Gracias.